Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Depende del horario en el que estemos y estén ustedes viendo nuestro programa de cultura política de los 7 ciudadanos. Estamos ahora con Marco Antonio Valderrama Sea, que es también uno de los 7 ciudadanos y nos ha visitado, con Ismael Cornejo Rosselló de Anderas y María Luisa Cornejo Rosselló de Anderas. Quien les habla, Hernán Cornejo Rosselló de Anderas. Muy buenas, vamos a tener nuestra opinión editorial del día de hoy, viernes 14 de marzo. Perú, país conviviente de diarias noticias calamitosas. El Perú, por obra combinada de un trío compuesto por la impredecible madre naturaleza que eventualmente activa sus energías contenidas y se desborda y tiembla y altera el paisaje, produciendo realidades intempestivas y aluvionales como escenario donde se suman a ese alterado panorama un conjunto deforme de autoridades incompetentes que junto a políticos militan en disciplinadas recuas y asémilas que diariamente transportan engaños y trafican con la verdad. No obstante, ante la inopinada energía natural y ante el poder político humano, se añade la obsesiva complementación informativa del periodismo que como caja de resonancia reproduce diariamente la nefasta realidad que padecemos y intoxica a la población. Las tres fuerzas, la madre naturaleza, las autoridades y políticos y el periodismo empresarial, arman día a día un cuadro macabro y tenebroso sobre la realidad peruana que produce histeria popular y psicopatogenia en la población, que cuando ve televisión se intoxica, que al acudir a las redes sociales se enardece y que si lee periódicos y revistas se enfurece. Y con ese menú se narcotiza alimentándose de un Perú democrático que es un vomitivo. Enumeremos las calamidades que se difunden mañana, tarde y noche. Diariamente nos informan en que se cayó un puente, que se desplomó otro puente, que el nuevo aeropuerto Jorge Chávez es Elefante Blanco, que se desbordó el río Zapatilla, que se inundaron las pampas de Aplao, que violaron a una mujer indefensa, que se cayó el techo del patio de comidas en Trujillo, que la policía cogió infragante a menores de edad perpetrando asaltos, que el Titicaca se salió de sus confines y violentó y agredió la pobreza de la gente del altiplano orillero, que la doña Dina, en el colmo de la excelencia e inigualada estupidez adornada con irritación palaciega, agrede a la prensa y la trata de coimera y complotadora sin especificar quiénes, cuáles y cuántos son los periodistas coimeros, ni tampoco informa sobre los periodistas mermeleros y hueleguizos que compra Palacio de Gobierno. Todos los días se informa que fulano de tal es corrupto, que Perencejo es coimero, que un ministro de Marras que en Barra dijo que los aguajún toleran que los profesores violen a sus alumnas porque es costumbre ancestral. Nos dicen que el Congreso ataca a la sociedad civil entrometiéndose con las organizaciones no gubernamentales y luego que un esclavo de los negocios exige se importe medicamentos sin supervisión. Y entonces parece que la gente se harta y siente que así suceda, todo lo que suceda y el mundo se caiga, no pasa nada. ¿Qué? Digo que la población se acomode y siente que no pasa nada a pesar de que pasa todo. Mentira. No pasa nada desde la formalidad y la legalidad y la pantalla, pero sí pasa y se agranda el deterioro mental de la población que pierde fe y se encallece. El Perú es cada vez un país sin cabeza y sin hormonas. ¿Qué ganamos teniendo a la prensa como referente? Ganamos callos mentales, ganamos intoxicación anímica y construimos un cerebro de jeve que se estira y se adapta a cualquier estirón y estiramiento sin miramiento ni consideración por nosotros mismos. Es como el cornudo informado que sabiendo de la infidelidad de su mujer guarda silencio y se automilla, o de la mujer corneada que se retorce de despecho, insulta e insaliva, pero no pasa nada. Entonces, la democracia actual, así sea masculina o femenina o militante bisexual, es infiel al Perú porque le saca la vuelta cuando le da la gana. ¡Upa, upa, upa, pa! La corrupción roba como le da la gana. Vive y crece porque le da la gana, ya que va revestida y protegida por una costra de legalidad que propicia la impunidad.
Se arguye desde la prensa derecho a la información. Sí, pero no a la estúpida reiteración. Todos los días lo mismo y el efecto colateral de la inundación informativa es que nadamos sobre la porquería y nos adaptamos. Cuando los que gobiernan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto. Cuando la prensa denuncia, los delincuentes y los réprobos se encallecen. Cuando los delincuentes son denunciados y no pasa nada, la población peruana se adapta y acostumbra a vivir con la podredumbre, porque a nadie le pasa nada y todo pasa piola. Cuando vemos que no se ruborizan los miserables, nosotros también copiamos el cinismo. Cuando el Perú es un sainete, tenemos que el delincuente arguye que es inocente diciendo no voy a permitir ese agravio a mi honra. Y luego se fuga o desde Palacio de Gobierno trasladan a los réprobos a sitios protegidos y los secuaces llamados militantes celebran la fuga. Pues bien, alegres hijos del Titicaca nacidos en Lonquilandia. Pues bien, alegres hijos del Perú nacidos en Nueva York o en Miami. Viva el Perú sereno, mis queridos morenos, que es tiempo de preparar cajón y guitarra para cantar como ranas los sainetes políticos que aparecerán desde mediados de este año, para que el 2026 cambiemos mocos por babas y garrapatas por agarrapotos. Viva el Perú y sereno, mis queridos morenos. Dicho al revés y o al derecho, queda entendido lo dicho. Intindinquichu manacho. Esta ha sido nuestra opinión editorial y ahora nos vamos con el comentario de historia. Bien, gracias a Nacho. Nuestra historia de hoy, 14 de marzo. El vaso de leche en el Perú. El 30 de marzo de 1984, hace exactamente 41 años, se hizo realidad el programa social del vaso de leche. Fue la primera conquista política del entonces alcalde de Lima, Alfonso Barrantes Lingán, el tío Frejolito. Unos días después, el 4 de abril, se entregó el primer vaso de leche. Un año después logró cumplir su meta, llegar al 1.000.000 de raciones diarias. El anuncio que hizo el entonces alcalde de Lima, Alfonso Barrantes, ni bien se instaló en el sillón municipal fue: el 1 de abril desayunarán todos los niños del Perú. Para decirlo con los versos de Vallejo, lo harán con pedacitos de pan salidos del horno de nuestros corazones. El líder de Izquierda Unida tenía claro que su primera tarea municipal era ayudar a los más pequeños de las zonas marginales del país. Aquel día se inauguró el programa social en el Parque Central de Reserva, con la participación de 30.000 niños. Pero fue algunos días después, el 4 de abril, que el tío Frejolito sirvió el primer vaso de leche. Era el mediodía cuando llegó acompañado del primer regidor, Henry Piz, y del alcalde de San Juan de Miraflores, Rodolfo Campo, a los pueblos jóvenes, el Nazareno y José María Arguedas, de Pamplona Alta, para repartir personalmente los primeros vasos de leche de su campaña. Los objetivos del programa desde su creación comprenden: contribuir a mejorar el nivel nutricional y la calidad de vida, reducir la mortalidad infantil, suministrar diariamente una ración complementaria a los niños, a las madres gestantes y lactantes, fomentar la lactancia materna, estimular el desarrollo de formas de organización comunal, en especial de la población femenina, que permita acciones conducentes a elevar el nivel de vida y conciencia, promoción educativa en salud y nutrición con énfasis en la preservación y en el control de los problemas diarreicos. En la actualidad, el objetivo principal del vaso de leche es la seguridad alimentaria, entendida como el acceso de todos, todo el tiempo, a suficientes alimentos para tener una vida activa y saludable. Con el paso de los años, el vaso de leche se ha ido diluyendo, descomponiéndose.
Los cambios empezaron a hacerse notorios en octubre de 1996, con la aprobación del proyecto de ley que transfirió los fondos del vaso de leche a los municipios distritales. Para Barrantes, quien presidía el programa del Cercado de Lima, era innecesaria esa maniobra política. Dijo: la mayoría parlamentaria ha contaminado de política partidista un programa que por ser destinado a los niños no debería sufrir injerencias politiqueras, sostuvo aquellos años en una entrevista concedida al diario El Comercio. Aquellos años surgió un debate importante en el seno de las organizaciones de salud internacionales con sede en el país, tipo Organización Panamericana de la Salud, y en el propio Ministerio de Salud, respecto al valor nutricional del vaso de leche en un niño básicamente mayor de 3 años de edad, que es el denominado público objetivo del referido programa social. Respecto a lo mismo, pero hacerlo durante los primeros 3 años de vida del infante, ya que es en esos años en los que se define la maduración de sistemas orgánicos como el nervioso, endocrino, etcétera, y disminuye la magnitud de las variables que constituyen el concepto de vulnerabilidad que lleva consigo un lactante, básicamente debido a la velocidad con que se incrementa la masa celular de sus diferentes sistemas biológicos. Como era de esperar, los debates que se produjeron solo significaron alimento académico para una burocracia que no se conmueve y un sistema político que nunca ve más allá de los intereses particulares y subalternos de sus propios allegados. Recién, hace unos 10 años, se reconoce la importancia del desarrollo infantil temprano para la construcción del destino ya no solo nutricional, sino y básicamente existencial en todo orden de cosas de los concebidos que habitan aún en sus claustros maternos por 9 meses y los recién nacidos en este país. El vaso de leche no está concebido para ello. Lamentablemente, las raíces de podredumbre que animan a la cosa pública y privada en el país arrasa con todo. Una interesante opinión histórica que todos debemos tenerla presente. Y justamente por eso ahora, con la participación de Marco Antonio Valderrama Sea y de Ismael, vamos a conversar sobre las varias caras que tiene el asistencialismo, que en mi concepto es nefasto, porque los gobiernos lo que les interesa es, sobre pretexto de la asistencia, del apoyo, de la ayuda humanitaria, lo que hacen es clientelismo, participación mediatizada de la población para tenerla arrojada a sus principios, ¿no? ¿Qué opiniones tienen ustedes, Marco? Bueno, el asistencialismo, Nacho, ha surgido teóricamente, entre comillas, con lo que se llama el Estado social, el Estado benefactor, con el gran concepto ahí por mediados del siglo pasado del argentino Raúl Previs sobre la sustitución de importaciones, ¿no? Pero que es otro concepto, el asistencialismo en términos de favorecer a partidarios de un partido que ha ganado el gobierno, ya es una desviación de ese concepto, ¿no? Sí, yo creo que hay que ponerle su palabra exacta, que es el asistencialismo. Es la caridad pública, es la esencia social para justificar la desigualdad que existe entre personas ricas y entre personas pobres, entre gobiernos, ¿no? Causando este asistencialismo, si nos vamos a su origen, el primer, segundo y tercer mundo. Esta desigualdad, naturalmente abismal, es asumido por los gobiernos en el concepto de solucionar el problema, sin considerar que los gobiernos, a lo largo de su ejercicio, son causa del empobrecimiento del pueblo. Ahí creo yo hay un concepto que deberíamos potenciarlo. Es decir, en una sociedad dinámica como la nuestra, lo que debería promoverse es el empleo, la participación activa de la población y no la dependencia, el inmovilismo, una especie de parálisis social que, por ejemplo, en los actuales programas que se están estableciendo de pensión 66 y de varias otras instancias, lo que se hace es que la gente espere que caiga el maná del cielo
y no actúa. Inicialmente ha habido una motivación, como lo has explicado, excelente, ¿no? Humanista, etcétera, pero se ha distorsionado, como el caso del vaso de leche, que han pasado años para que se rectifique, etcétera, pero que al final se vuelve rutinario. Entonces hay unas perspectivas negativas, paralizantes de lo que es la asistencia desde el gobierno, en vez de generar empleo y dinamismo en la población. Claro, pero Marco ha planteado una hipótesis de análisis bien interesante, ¿no? Pones, Marquito, como raíz del asistencialismo un diagnóstico social que es inequívoco, va a decir, el Perú está tildado en América Latina y yo diría en el mundo entero como uno de los países más desiguales que existen en términos de acceso a una distribución del Producto Bruto Interno que tiene cada país. Hay personas que nacen sin destino y hay personas que nacen en un destino, cuál es la obesidad, la gordura, la prosperidad, la opulencia, ¿no? Pero la pregunta es, ese origen de desigualdad, que en términos más sociológicos, filosóficos precisos, es iniquidad, es una desigualdad perversa, porque obviamente es injusticia, claro. Es injusticia, porque el recurso que debe ser distribuido con equidad no lo es. El recurso es la riqueza natural que por delegación se construye un Estado para administrar esos recursos, para distribuirlos equitativamente en la población. Pero eso no es asistencialismo. El asistencialismo es perverso en sí mismo, por sí mismo, porque perpetúa las raíces de la desigualdad, no las alivia siquiera, de manera tal que es nefasto. Los países desarrollados de este mundo no han hecho asistencialismo. Lo que han hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, sin ir más lejos, si los agricultores tienen mal clima, mala temporada, mala época, etc., el gobierno asiste a esos empresarios para que sigan trabajando, no les da, o sea, pero ahí también sobrevendría el subsidio, y el subsidio también es negativo. Entonces, ¿cómo se puede inyectar dinamismo, productividad y capacidad de respuesta a la propia población para evitar que esté paralizada? No estoy reiterando en esto de que el asistencialismo es pues que el maná te caiga del cielo, y sobre pretexto de lo desvalido, de lo vulnerable, de lo marginal, que son ciertos grupos de la población, se asiste a esto, que al final se convierte en una especie de costra paralizante, ¿no? De las reacciones y los reflejos de la gente, ¿no? Bueno, pero lo importante acá es encontrar las raíces del asistencialismo, o sea, no mondar la manzana solamente en la cascarita, sino en el fruto interno. Un ejemplo claro, por ejemplo, de la reforma agraria en Puno, que lo aplaudimos bastante, es que no solamente querían hacer una reforma agraria para reducir las haciendas, sino tomaron el ejemplo del latifundio, por ejemplo, en el norte del país, ¿no? De las grandes azucareras, de las algodoneras. ¿Para qué? Para justamente hacer caso a una política internacional, y son gobiernos nuestros los que han hecho esto, porque encontraron que cuando se abre el canal de Panamá después de la Segunda Guerra Mundial en 1917, encuentran que el futuro del país y el futuro de grandes oligopolios en el país estaba en la exportación a través del canal de Panamá. Y entonces el Puno, que era el pueblo productor, la región productora de alimentar a Lima, de alimentar a Arequipa, con ganado, con carne, con quesos, con papas, resulta totalmente paralizado, olvidado, sin ninguna política agraria. O sea, sumiendo a un pueblo como Puno, grande, en la pobreza extrema, que come de sus recuerdos, ¿no? Y nace. Pero entonces ahí tú estás planteando que el asistencialismo es una especie de parachoques o de tapahuecos frente a una serie de situaciones inconvenientes en macroeconomía, en política de desarrollo, ¿no? Yo diría que al revés. Yo diría que es un pensamiento tan organizado para favorecer a ciertos sectores sociales que tienen mucho dinero, o enriquecerse a través de políticas públicas. Y eso es lo que está ocurriendo en el país actualmente. Actualmente, por ejemplo, en el ejemplo que estoy dando, la leche Gloria tiene más o menos 100.000 hectáreas. ¿Y por qué se hizo la reforma agraria? Justamente porque había Casa Grande que tenía más o menos 30.000 hectáreas. Para evitar entonces, ¿a quién se favoreció políticamente?
planificadamente en casi un siglo. Y ahora estamos viviendo eso, ¿no? Pero el meollo del asistencialismo es acudir, auxiliar, asistir a grupos desvalidos, marginados, y mantenerlos en esa situación de marginalidad permanentemente. O sea, aquí en el programa estamos criticando esa esencia del asistencialismo. ¿Qué hacer? Porque además, obviamente, nadie nos va a entender y va a continuar esta política de parálisis social, y nosotros vamos a contar cada vez con mayores grupos de gente que espera, reclama, exige, hace sus plataformas de intervención para pedir apoyo y auxilio del Estado cuando no tiene las condiciones que debería generar el propio Estado para que salga adelante y empiece a tener sus autonomías de agrupamiento, de a consorciarse y de intervenir en varias cosas. Por ejemplo, ahora en el aspecto ambiental, creo que está negado porque estamos en una especie de conservadurismo, pero ¿por qué no se fomenta para el caso de Puno la colonización? Y se abren espacios de hinterland para que haya productividad razonada, obviamente con intervenciones para la producción de cacao, de café, etcétera, en la extensa selva puneña, evitando que la gente tenga que recibir estas clases de asistencia, que son estratégicas en cierto momento, pero con otra dinámica que sobrepase lo que es la burocracia, ¿no? Aquí también hay un concepto adicional que es bien importante. Es el concepto de grupos sociales por su condición específica como edad, por ejemplo, como madre que está gestando, son vulnerables por la velocidad con lo cual se desarrollan los procesos biológicos en su cuerpo. Entonces, hay que darles prioridad para evitar catástrofes, ¿no? Y esa prioridad es en políticas educativas, políticas de salud, política agraria. Pero no es ese el hecho. El hecho es que en vez de darles prioridad en esos escenarios, donde, como bien has dicho, no hay una política agraria de desarrollo del agro, ¿no es cierto? Sino lo que hay es dar de comer fácil, darles la asistencia, darles el alimento, o darles como están dando ahora 100 soles, no sé qué, a los de mayor edad, que son vulnerables, ¿no? Cuando debería básicamente buscarse otros escenarios para que sean sostenibles por sí mismos ante su familia. Entonces, eso es lo, digamos, el reverso del concepto de asistencialismo, ¿no? Claro, como dicen, no darle un pescado, sino enseñarle a pescar. Claro, entonces dinámica, en ese concepto estamos nosotros propiciando un paternalismo, pero un paternalismo otra vez planificado. A ver, por ejemplo, hace muy poco nosotros en la Constitución teníamos el derecho a la salud y el derecho a la educación. Ahora ya no tenemos ese derecho, ahora tenemos derecho de acceso a la salud, acceso a los servicios, ¿no es cierto?, asistenciales, de salud, de educación, etcétera, ¿no? El comer, la vivienda. Entonces, ¿qué significa eso? Que una persona que nace sin un centavo tiene acceso a la salud, pero la persona que nace con sus millones encima sí tiene acceso a la salud. Ha sucedido en el COVID-19. Los que tienen dinero tenían acceso al derecho a la salud. Pero ese desequilibrio, ¿cómo lo vas a eliminar, mediatizar y, bueno, propiciar el resurgimiento de esa clase de favorecida? Ese desequilibrio es bastante complejo de enfrentar, claro. De enfrentarlo, pero sin embargo, parte por organizar a la población y que se dé cuenta que las políticas que mandan de los gobiernos a veces son buenas y a veces son malas. En este caso, para el caso del gobierno del Perú, toditas son malas. Bueno, como estamos en un país deforme, vamos a permanentemente vivir cotejando, propiciando, motivando como coartada al asistencialismo, porque bueno, es tan inconveniente en sus políticas, en sus previsiones, en su ataque al futuro, que en este presente lo que tenemos que hacer es tapar huecos con esta clase de programas asistenciales, ¿no? Exactamente. Te has preguntado como algo que significa para mí una piedra de toque. ¿Cómo vamos a cerrar esa brecha de desigualdad? ¿Con asistencialismo? No. ¿Cómo? En estas circunstancias, en estas condiciones de sistema social, político, económico que impera en el mundo entero, eso es imposible. Porque ya está demostrado, recontra demostrado por donde se le vea,
que la teoría del mercado como generador de riqueza es la que en sí, por sí misma y ante sí misma, genera estas desigualdades. Eso genera y eso es inevitable. De manera tal que en el mundo entero hay cada vez más ricos, mucho más ricos, cada vez menos personas más ricas y cada vez más población, cada vez más pobre, con más asistencialismo, y entonces prosperan organismos internacionales de ayuda, etcétera, y viene ese tipo de, como bien has dicho al principio, Marco, de caridad y cosas así que, bueno, pero la piedra de toque aquí es el modelo de crecimiento, de desarrollo que está imperando en el mundo, que hay algunas corrientes que están empezando ya a cuestionarlo muy severamente, ¿no? Aquí entonces habría que apuntar sobre un asistencialismo social con desarrollo sostenible. Es decir, que si ahorita ayudamos, mañana los que ayudamos tendrán que tener pues su propia asistencia, su propio acceso a los servicios sociales. Eso es bastante difícil de lograr porque la palabra está tan simple, el concepto es tan sencillo, pero la realidad para llegar a ese objetivo es tan Bueno, difícil. sin hacer un juego de palabras, es como la corrupción es estándar en el país, entonces van a solicitarse también por estas deformidades que haya asistencialismo para los corruptos, ¿no? Y entonces ese asistencialismo, metafóricamente hablando, viene de la legalidad que nunca los sanciona y que, bueno, los asisten porque estamos en manos de abogados que encuentran 3 pies al gato y hacen un tinglado de habeas corpus, no habeas corpus porque son legales, sino de toda una serie de situaciones de posibilidades de resolver los problemas a través del tinglado de la selva, de leyes de qué y cosas. Además terribles. de eso, Nacho, el asistencialismo, además de lo que es ya, paraliza las fuerzas vivas de una sociedad, las normatiza. El asistencialismo es una de las principales fuentes de corrupción que tienen los gobiernos. Así es, Caliwarma. Ahorita Caliwarma, decía, estamos a todos bajo vista, ¿no? Y es la distorsión, porque ustedes saben, ya lo hemos dicho en algún momento en el programa, Caliwarma surge en Puno, como guagua uta, es decir, casa de los niños desde el colegio con asistencia productiva, con cosechas, con sembríos, con participación de los padres de familia, para que ellos obtengan su producto del mismo lugar, no como ahora que ya les viene enlatado, empaquetado todo, y donde las empresas hacen esto de vender conservas de caballo o con productos podridos, ¿no? Es decir, toda la malicia, toda la perversidad de esta gente encaramada en esta clase de propuestas. Pero lo grave es esto: vamos a seguir viviendo en un país asistencialista porque estamos permanentemente en emergencia y no queremos que nuestra población tenga ciudadanía, capacidad de resolver las cosas. Y se ha logrado al otro extremo, el emprendedurismo, que significa que sálvese quien puede, cada uno hace sus negocios y bueno, y para hacer sus negocios y salir enfrentando la frondosa legislación que hay en el país, se meten a la informalidad. Y entonces es otra cara de esta nefasta condición de asistencialismo, que hay que seguir haciéndola porque, oh, pobre gente, ¿no? Hay que, en vez de darle empleo, trabajo, dignidad, hay que asistirla con un mendrugo de pan, ¿no? Y para que no reclame, para que no se organice. Y además para que sea agradecida y entonces el patrón de turno le dice, ahora te toca que votes por mí, ¿no? Claro, también, ¿no es cierto? Pero no nos olvidemos que el asistencialismo también lo dio la iglesia, también lo da el gobierno, también le da organizaciones sin fines de lucro. Pero cada uno de ellos tiene un análisis importante que seguramente el tiempo no nos va a permitir para hacerlo. Bueno, ¿no? Pero hay un asistencialismo bastante interesante, que es el asistencialismo filantrópico, que se da a diferentes grupos. Y hay también el asistencialismo espiritual, porque antes de morirte viene el sacerdote y te da la extrema unción y te asiste para que vayas al paraíso y no te vayas al infierno. Entonces, pero por eso te cobra. Por eso te cobra. Especiales, ¿no? Bueno, este es el tema de un país que no tiene doctrina, que no tiene planes y que tiene coyunturas coartadas, atajos, y no va por el camino correcto, que es formar ciudadanos y darles empleo, trabajo y productividad a través de planes de expansión, de planes de intervención, con manejo adecuado del medio ambiente, etcétera, ¿no? Eso es parte de, bueno, de lo que hemos convenido entre todos nosotros, que el asistencialismo va a persistir. Bueno, y porque todavía tenemos un país que agoniza y que está permanentemente en emergencia y hay que auxiliar a la gente, ¿no? Y además la perversidad, la maldad de la gente de poder,
que hacen los programas asistenciales para granjearse simpatías y generar clientelaje. Es otra de las cosas. Corrupción. Claro. Bueno, como sabemos en el programa, las demás opiniones y convergencias o divergencias con lo que opinamos ya corren por cuenta de ustedes. Bien, gracias Marco. Estamos ahora con María Luisita. Bienvenida, qué simpática, Malichi. Ahora con la anécdota. Hola amigos. Bueno, para relajarnos un poco, ahora les voy a contar una anécdota de Rudyard Kipling. Le estoy hablando como se escribe. Él fue un escritor británico nacido en Bombay en el año 1865. Destacado periodista, un eminente poeta y importante escritor. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura en el año 1907. Kipling era muy amante de los niños, le encantaba conversar con ellos, les contaba cuentos y así se ganaba su simpatía. Un tiempo estuvo invitado a la casa de campo de un amigo y que tenía una sobrina que era una niña muy simpática e inteligente. Entonces el amigo le habló a su sobrina y le pidió por favor que tratara de que sea una agradable estadía para su amigo y le explicó de quién se trataba. No es un notable escritor, ya le habló de toda su... Entonces la niñita le aceptó y un día fueron a pasear con Kipling y él seguro le relató algunos de sus cuentos divertidos, le relataría la historia de su vida, sus aventuras, ¿no? Y cuando regresaron, el tío le dice a su sobrina, supongo que has hecho lo posible para no aburrir al señor Kipling. Entonces ella le contesta, sí, tío, le dice, pero el señor Kipling ha hecho todo lo posible por aburrirme a mí. ¿Ah? O sea, la anécdota le salió el tiro por la culata a Rudyard Kipling, ¿no? Bien, ahora nos vamos entonces con la biografía del programa de cultura política de los 7 ciudadanos. Una biografía que atañe al sur peruano, al sur andino. Jesús Mateo Calderón Barrueto, obispo en la diócesis de Puno durante 26 años, desde noviembre de 1972 hasta febrero de 1998. Nació en Cajabamba, Cajamarca, en 1920. Se ordenó como sacerdote dominico en diciembre de 1947. Fallece en la ciudad de Lima en el 2010 a los 90 años de edad. Perteneció a la célebre iglesia denominada en esos tiempos como la Iglesia del Sur Andino, en la que con los obispos de Cusco, Sicuani, Ayaviri, Puno y Juli eran militantes activos del movimiento eclesiástico que apostaba por la lectura del Evangelio según la vida de las personas marginadas por el sistema político y víctimas de injusticias y oprobio. Motivados por el Concilio Vaticano II y por la Conferencia Episcopal Latinoamericana en Medellín, habían creado el Instituto Pastoral Andino, IPA, en 1969, para que coordinara su labor evangelizadora. Se trata del texto y contexto de la teología de la liberación que en el Puno de hoy ni suena ni truena. Se cuenta que su vocación religiosa la descubrió siendo púber y adolescente. Su noviciado lo hizo en el Cusco, donde los de la Orden Dominica tenían en funcionamiento un seminario internacional para los estudios de teología y filosofía. Cuando le tocó obtener el grado de lector, escogió el tema el sacerdocio en la Biblia, y su conclusión fue: el sacerdote debe estar abierto al mundo, escuchar los problemas de los otros, los problemas y las demandas del pueblo, de la comunidad. No vivir encerrado en sus ideas teológicas. ¿Por qué obispo en Puno?
el Papa Pablo VI ya lo había nombrado obispo auxiliar en Ica. Sucedió que en la ciudad de Puno, el retiro del obispo de entonces, Julio González Ruiz, en 1972, se realizó en medio de intrigas desde dentro y desde fuera de la iglesia. El Vaticano posó su esperanza en Jesús Mateo Calderón. En una situación difícil para el país y para la iglesia, este obispo valiente tomó posesión de la diócesis de Puno. En uno de sus primeros encuentros con el pueblo creyente, refiriéndose a la actitud rebelde que la gente de Puno había tenido al no aceptar al administrador apostólico que enviaba el Papa, dijo: en otra época, esta actitud hubiese merecido excomuniones por montones, entredichos, cierre definitivo por algunos años de templos, muchos castigos. Pero en vez de ello, esta vez envían al prelado que ustedes reclamaban. Y yo me dije a mí mismo, aunque me cueste la sangre de mis venas, este gesto hay que apoyarlo. Mi compromiso con Puno es firme. Así, frente a la actitud represiva, por ejemplo, del gobierno militar de Francisco Morales Bermúdez, como respuesta al reclamo justo y hasta desesperado de la población golpeada por los choques económicos, junto con los otros 4 obispos, Jesús Mateo Calderón publicó esa famosa carta recogiendo el clamor. Su compromiso no era solo con palabras, estaba atento a las necesidades y sugerencias del pueblo, como el reclamo de los campesinos por la reestructuración democrática de la tierra, que recibió su apoyo y el de sus colegas, y que concluyó con la dación de una ley del gobierno en 1986 que reconocía ese derecho a los campesinos marginados por la reforma agraria de Velasco. Su actitud como pastor fue de acompañar a su pueblo tanto frente a la sequía como frente a la inundación o cualquier otra problemática. Una prueba grande fue cuando apareció el terrorismo en la década de los 80. En la asamblea pastoral del 17 de octubre de 1986, junto con los agentes pastorales de la diócesis, creó la Vicaría de Solidaridad, a ejemplo de la de Santiago de Chile. Ella fue la primera de las que surgieron en toda la iglesia del sur andino y en otras regiones del Perú. También promovió en coordinación con otras organizaciones como el Comité de Defensa de los Derechos Humanos de Puno, la organización del Seminario Nacional Puno Quiere la Paz, que tuvo gran impacto social y político. Esta actitud a favor de la vida, de defensa y promoción de la vida ha sido reconocida por la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el país, pues en unión con las diversas organizaciones del pueblo evitó un baño de sangre como lo ocurrido en Ayacucho. Una de sus obras más importantes fue la fundación del Monasterio de las Carmelitas en Juliaca. Su labor no siempre fue comprendida por algunos sectores de la iglesia, y fuera de ella, él ha sido marginado por algunos y amado por muchos. Bueno, y respetado como una autoridad espiritual bien interesante. Bien, nos vamos con un poema, un testamento hológrafo de puño y letra, según lo que se dice en la traducción del hológrafo, de Sebastián Salazar Bondi, que era un hombre tan delgado y tan fino que, según dicen las bromas, cuando llovía no se mojaba, por lo delgado que era, igualito que Sarah Bernhardt. Pues bien, él escribió un libro cimero, Lima la Horrible, que podríamos parafrasearlo extendiendo al Perú horrible, ¿no? Bueno, y fue también poeta, periodista, narrador, autor de teatro, es decir, un hombre que animó en los años 60, murió muy joven, a los 42 años de edad, animó a la cultura y fue una especie de regisseur, puso en escena varias propuestas, y de su libro El tacto de la araña entresacamos este poema, que dice: dejo mi sombra, una afilada aguja que hiere la calle, y con tristes ojos examina los muros, las ventanas de reja, donde hubo incapaces amores, el cielo sin cielo de mi ciudad. Dejo mis dedos espectrales que recorrieron teclas, vientres, aguas, párpados de miel, por los que descendió la escritura como una virgen de alma deshilachada.
Dejo mi oboe de cabeza, mis patas de araña, mi traje quemado por la ceniza de los presagios descoloridos por el fuego del libro nocturno. Dejo mis alas a medio batir, mi máquina que como un pequeño caballo galopó año tras año en busca de la fuente del orgullo, donde la muerte muere. Dejo varias libretas aguzanadas por la pereza, unas cuantas díscolas imágenes del mundo y entre grandes relámpagos algún llanto que tuve con un poco de sucio polvo en los dientes. Acepta esto, recógelo en tu falda como unas migas que dan de comer al olvido con tan frágil manjar. Un exquisito poeta, un hombre súper sensible, un peruano ilustre, Sebastián Salazar Bond. Marco, despide el programa. Hasta la próxima, si es que Dios nos da vida y a ti paciencia. Sí, a la televidencia de Cultura Política les pedimos un tiempo de espera que será recompensado, me imagino, con mucha mejor calidad la próxima edición. Ya.